ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias de último momento porque ante la presencia de la variante Delta del coronavirus en Chile, el Instituto de Salud Pública convocó un punto de prensa. Allí está Sabrina Quinart con los detalles. Continuar con los seguimientos que hace la Seremi en cada región, porque si se deja de hacer eso... Sí, nos encontramos con el director del Instituto de Salud Pública para que nos entregue más antecedentes sobre la llegada de la variante Delta a nuestro país. Escuchemos. Que pueden ser analizadas con una red integrada de otros actores, se puede incrementar hasta 2000. Hay asignación de recursos, existen los recursos, porque esto tiene costos económicos, técnicos y humanos también para poder realizar lo que es el seguimiento genómico. Muy buena pregunta, porque efectivamente el secuenciamiento genómico cuesta aproximadamente un secuenciamiento entre 170.000 y 230.000 pesos. Dicho eso, para poder hacer este tema, nosotros estamos haciendo hoy día los diferentes procesos de presupuesto, entendiendo de que para el Instituto de Salud Pública este año en particular ha disminuido algunas situaciones. Por ejemplo, disminuyen los viajes internacionales a propósito de la pandemia. Esos dineros de viajes internacionales, en la administración adecuada que hacemos como instituto, los traspasamos a secuenciamiento genómico, pero esto es algo súper importante, y a propósito de que los parlamentarios van a empezar a discutir la ley de presupuesto de este año para el próximo año, bueno, es súper importante que ahí se entregue un presupuesto adecuado para seguir con este proceso de secuenciamiento a nivel institucional. El tema de presupuesto actual, ¿se podrá llegar a la capacidad de seguimiento que realizan ustedes, entendiendo las limitancias que tienen actualmente y con la proyección de llegar a 2.000 secuenciamientos? En este momento, al presupuesto actual, nosotros requerimos hacer una solicitud extra a la DIPRES y básicamente lo que se hace ahí es un trabajo junto con el Ministerio de Salud para hacer una pedida adecuada a la DIPRES, justificada a la necesidad de hacer este secuenciamiento al nivel que buscamos. Director, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Si nos podría entregar más antecedentes sobre la detección de esta variante en nuestro país. Claro, la variante se detectó, como se explicó por las autoridades, en una paciente de sexo femenino, 43 años, que tiene su residencia a la cual se dirigía en Talca. La persona es de residencia norteamericana, trabaja en Estados Unidos, y ella viaja a Estados Unidos a Chile por una situación muy particular, una situación familiar, excepcional, una autorización que se le da excepcional para el viaje. Llega a Chile, se toma la PCR en el aeropuerto, como todas las personas que están viajando a Chile hoy día, a todos los chilenos de partida que viajan a Chile, se toma la PCR y la PCR sale negativa. Al salir negativa, se sigue igual el protocolo estricto de vigilancia y de cuidado del viajero, ¿cierto?, para evitar la aparición de variantes, más que para retrasar la aparición de la variante, porque siempre las variantes van a poder aparecer. Y la persona está 5 días en la residencia sanitaria acá en Santiago, y luego viaja a Talca a juntarse con sus familiares, alcanza a estar 2 días con sus familiares. La Seremi de la región del Maule va a su casa y va a tomarle un antígeno como parte del proceso de vigilancia y parte del protocolo. Le toma el antígeno sale positivo. Al otro día, por lo tanto, se toma un PCR y ese PCR se mandó al Instituto de Salud Pública en forma inmediata para hacer el secuenciamiento. Director, pero entonces se fue y estuvo en contacto con más gente antes de este muestreo. ¿Puede ser que la ventana de 5 días sea muy baja? Porque finalmente esta persona volvió y se reunió con su familia. No necesariamente, porque en esta reunión con la familia la persona sigue en aislamiento. El aislamiento continúa, El aislamiento continúa en este caso en su casa, luego de obviamente 5 días de aislamiento puro, por decirlo al menos, de burbuja de parte de la persona. Y por lo Pero tanto... eso está sujeto al criterio de la persona, no es que esté supervisado que en su familia no se junte con alguien más. Es que está supervisado en la lógica de que cuando llega a su casa están las condiciones para que en su casa esté el aislamiento de la persona en la casa. ¿Se Entonces entiende? es imposible que alguien de esa familia resulte contagiado. Mira, lo que se hace en este caso es tomarle el PCR a la familia. Ya ese PCR, si sale positivo, lo envían al instituto y se hace el secuenciamiento. Se mantiene como parte del contacto estrecho. Pero ¿no se ha conversado quizás que se debería mantener la cuarentena estricta en el hotel transitorio por más tiempo, considerando que esta persona dio positivo a este antígeno después, cuando ya llegó a su casa y salió de este hotel transitorio? Mira, lo que pasa es que ahí hay que ser súper claro con los procesos, y el proceso que estamos siguiendo es bastante estricto. Lo importante acá es mantener todo el proceso de trabajo, de equipo que se hace en este sentido. ¿A qué voy?
secuenciamiento que se hace en la región metropolitana de parte de la Seremi Metropolitana, proceso, en este caso si la persona se traslada a otra región, en el proceso de seguimiento y de seguimiento estricto de su cuarentena, porque por eso se la fueron a ver a la casa. A la persona no la fueron a ver a la casa más que porque necesitaban asegurar que la persona mantenía la cuarentena estricta. Se le toma un antígeno porque hay que hacerlo, porque así, y muy bueno que se haya hecho, porque así se hace seguimiento si la persona eventualmente podría haberse contagiado o en el viaje o haberse contagiado en el aeropuerto, etcétera. Entonces, por lo tanto, por esa razón puede salir negativo el PCR en el momento que ingresa al país. Bueno, al salir positivo se toma la siguiente medida. Ahora se le toma PCR a los contactos estrechos, que yo, la verdad, repito, estaban las condiciones dadas para que la persona fuera a pasar su cuarentena en la casa. Si no hubieran estado las condiciones, lo más probable, y ahí quizás también respondo un poco tu pregunta, la persona hubiera estado más tiempo en la residencia sanitaria porque claramente no estaban las condiciones para que en su casa hubiera estado tranquilo. Director, a nivel científico, ¿qué es lo que se sabe de esta variante respecto a su nivel de viralización, peligrosidad, contagiosidad y también lo que corresponde comparativamente con las otras variantes ya detectadas? Bueno, en la teoría, esta variante, al ser una modificación en la proteína Spike, genera mayor capacidad de poder unirse a las células. Al generar esa mayor capacidad, se habla del mayor contagio. Esta situación se vio empíricamente en India, a propósito de que en India se generó mayores cantidades de contagios con esta variante. Se ha visto esta situación también en Inglaterra. Ahora bien, puede ser, por una parte, toda la capacidad adaptativa de la variante, como también puede ser la situación de cómo se comporta y cómo es el comportamiento social en esta región, en estos países. Eso también afecta e influye, ¿cierto?, en el proceso de que las variantes sean más contagiosas. Ahora, repito, hay un tema, eso sí, que tiene que ver con que la variante en particular tiene una capacidad de replicación mayor que el resto porque tiene, en el caso de la proteína Spike, mayor facilidad de unirse a la célula. ¿Cómo es finalmente que esta persona se trasladó desde Santiago hasta Talca? Se trasladó, según lo que tengo entendido, en vehículo particular, ella sola. Y en el sistema de secuenciación, ¿hay suficiente sistema para realizar la detección de variantes y es posible que exista otra persona con esta variante en nuestro país? Bueno, existe la posibilidad siempre, cierta, de que exista variantes personas con variantes que no detectemos, porque si no tendríamos que secuenciar por cada PCR una persona, situación que en ningún país del mundo se puede hacer por temas de costos, por temas también logísticos y bueno, y otras cosas. Pero además, lo más importante, y ahí es lo que se repite, es la necesidad de generar los aislamientos y generar los protocolos claros. Yo quiero aquí ser súper claro en esto. Los protocolos, en este caso, se siguieron al pie de la letra. El seguir los protocolos al pie de la letra nos da la tranquilidad de que la variante en particular está controlada en Chile, es una variante que sí llegó, que se detectó y que ahora corresponde hacer un control. Y recuerden muy bien lo que pasó con la variante alfa, la B117. Esta variante también, en noviembre, teníamos esta misma expectación, también esta misma situación. Se habló de lo contagiosa y altamente contagiosa que era. Y ustedes pueden ver ahora nuestros resultados y darse cuenta que la variante alfa, la B117, en ese tiempo llamada variante británica, hoy día está en completa retirada y ya en este momento casi no existen casos. Estamos recibiendo hoy día del secuenciamiento alrededor de un 5 a 7% de variante B117, variante alfa. El ministro de Salud dijo que iban a tratar de aumentar la secuenciación de 350 a 1000 semanales. Quería saber para ustedes si esta cifra es suficiente y si cuentan con el personal también suficiente para poder realizarlo. Bueno, es lo que se espera, como bien dice ahí, hoy día hacemos 350, hemos llegado en algunos casos a hacer 400 a la semana. El mes pasado logramos hacer 1500 secuenciamientos como equipo. Nosotros, el equipo que tiene el ICP en cantidad de recursos humanos, en cantidad de equipo y en cantidad de insumos y reactivos, claro, podemos llegar aproximadamente a eso y como comentaba en nuestra respuesta anteriormente, llegar a las 400 semanales, llegar a las 1500 al mes. Ahora, ¿qué se necesita? Y es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos hoy día a 10 laboratorios de universidades y de centros médicos que nos están hoy día postulando a ser parte de la red de vigilancia genómica. Ya tenemos 2 que están aprobados. Está aprobada la Universidad de Magallanes y está aprobada la Universidad Católica
para ser parte de la red genómica, y con esto claramente seguro que vamos a lograr ampliar más la capacidad de secuenciamiento. Pero reitero que esto no es un tema solo de números, sino de hacer un secuenciamiento adecuado y hacer los aislamientos que corresponden para evitar los contagios y evitar que se propague la variante. Referente a eso, quienes postulen o los laboratorios que pueden integrarse a esta red de laboratorios deben cumplir algún protocolo en particular, características especiales que son requeridas por el Instituto. Correcto, al igual que aumentamos a 150, 170 aproximadamente laboratorios que hacen PCR durante el año pasado, este año nuestra meta es justamente ampliarnos a tener una red genómica importante a nivel nacional, y efectivamente los laboratorios que postulan a esto, postulan siguiendo ciertos protocolos y siguiendo ciertas indicaciones para nosotros darle esa autorización. Y como bien te decía hace un rato, 2 laboratorios ya cuentan con esa acreditación de parte nuestra, y eso es bastante bueno para justamente ir mejorando nuestra capacidad de red genómica. ¿Cuántos más están solicitando acreditarse? 8 más. Serían en total 10 hasta el momento los que podríamos acreditar en el corto plazo. Para las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían las principales características o diferencias de síntomas que podría haber entre estas variantes para estar alerta? En el tema de síntomas son los mismos. Aquí no nos perdamos. Los síntomas que tiene la variante alfa, la beta, la gamma, la delta, la lambda, que son las 5 variantes que estamos revisando principalmente en Chile dentro de las que existen, además de las otras variantes que no tenemos designación porque no son ni de preocupación ni de interés. Todas van a producir los mismos síntomas si es que la persona se genera la replicación viral que genera la sintomatología, es decir, fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, etc. Ahora, ¿dónde está la diferencia en que como son variantes que generan en el proceso de replicación, generan mayor cantidad de replicación por ser variantes, como les decía en otra respuesta, que tienen una mejora en la proteína Spike, y la proteína Spike es la que se adhiere a la célula? Bueno, esa situación es la que afecta principalmente al hecho de que se repliquen con mayor facilidad y que contagien con mayor facilidad. De ahí la importancia de que, aunque estemos vacunados, mantener la distancia física, mantener además la distancia física, el uso adecuado de la mascarilla y además el lavado de manos y por supuesto, y no menos importante, la ventilación de los lugares cerrados y hacer más actividad al aire libre dentro de lo que permita, ¿cierto?, el clima. Considerando que nos encontramos en plena campaña de vacunación, ¿cómo afecta esta variante en las vacunas que se implementan en nuestro país? ¿Se protegen contra esta variante? Esa pregunta es súper importante recalcarla, porque, a ver, las variantes, como les decía, lo que van haciendo en su mejora genética es mejorar la capacidad de replicarse y la capacidad, por lo tanto, de infectar y de unirse a las células. Pero sigue siendo el mismo virus. Por lo tanto, la eficacia de las vacunas para evitar la enfermedad o para evitar que la enfermedad sea grave debería mantenerse siempre relativamente igual a la que se demostraron en los estudios clínicos, no debería ser distinta. Quizás la eficacia que sí podría disminuir de manera significativa, y es lo que es necesario que tengamos los cuidados, y por eso mantener los cuidados, tiene que ver con la capacidad que tenga la vacuna de evitar los contagios. Esa efectividad, efectivamente, valga la redundancia, podría ser que disminuya. Pero la eficacia de la vacuna y la efectividad sobre todo de la vacuna, que es lo que hemos visto como en el fondo en Chile las personas que se contagian son justamente las no vacunadas, las que más se contagian son las no vacunadas, efectivamente puede ser un problema con la aparición de variantes. De ahí la importancia y recalcar la necesidad de vacunarse, porque si no mantenemos la campaña de vacunación y no mantenemos con fuerza la necesidad de que las personas se vacunen, las posibilidades de repartir más virus aumentan. Y eso aumenta la posibilidad de variantes y aumenta la posibilidad de que esta variante Delta en particular contagie mucho más que si no estuviéramos vacunados. Ahora ustedes han tenido reuniones con el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su opinión que tantas comunas pasen a fase 2 justo el mismo día que se comunica que se encuentra esta variante Delta en nuestro país? Bueno, ahí hay que ser claro que hay un poco de coincidencia, porque la decisión de que las comunas pasen a fase 2 no se toma hoy día en particular, es una decisión que se toma durante un proceso. Ahora, ¿qué creo?
que aquí lo más importante, más allá de que pasemos fase 1, fase 2, fase 3 o la fase en que estemos, es reiterar el llamado a que la gente sea responsable, tenga autocuidado. No vamos a tener nunca a una autoridad en la misma casa protegiéndonos a nosotros. Las medidas, las fases en las que estemos, si nosotros las aplicamos con responsabilidad, son seguras. Y eso es lo importante que hay que hacer acá. Ustedes, cada uno de nosotros, somos responsables de seguir las medidas sanitarias respectivas. Y por lo tanto, si las seguimos de manera adecuada, el virus lo va a poder controlar. Y eso es lo que más importante hay que tener sobre estas medidas. Creo que... Ahí estamos escuchando declaraciones entonces del director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, refiriéndose a esta variante de la variación Delta que se registró hoy día en nuestro país. Se trata de una mujer de 43 años, residente de Estados Unidos, pero que viajó justamente a nuestro país por un funeral. Lo que nos han comentado es que esta persona se encuentra completamente aislada, se está haciendo una trazabilidad estricta de sus familiares y también de todas las personas con las que ella compartió en todo el trayecto. Cabe destacar, según nos han informado, que esta persona viajó en un vehículo particular desde el aeropuerto hasta Talca, porque en algún minuto se habló que había tomado un avión o también que había utilizado un vehículo público, ¿no? Entonces eso claramente llamó la alerta. De todas formas, hay que tener cuidado. El llamado que hacía el director del Instituto de Salud Pública es a mantener todos los cuidados, especialmente por la llegada de esta variante que tiene en alerta a todas las autoridades. Agustina.